Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de la diáspora. Ya hace un tiempo que no me presentaba en mi canal. Me había tomado un año sabático para realizar un estudio de postdoctorado. Eh, ya lo acabo de terminar. Voy a prepararme a otro estudio. Y bueno, vamos a hacer un relanzamiento del canal La Diáspora ya después de más de un año de pausa. En este relanzamiento voy a comenzar una charla sobre la comprensión holística de la ciencia, para que aquellas personas que estén interesadas, quizás el video sea un poquito largo, quizás se le haga tedioso, lo pueden ver en partes y puedan tener una idea más amplia de lo que se trabaja desde la comprensión holística de la ciencia y la visión que tiene la doctora Jacqueline Hurtado respecto a este sintagma. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a la clase. Bienvenidos, estamos relanzando el canal. Lo más importante, recuerden, denle clic a la campanita, suscríbanse, denle like, pero lo más importante es que si usted tiene algún amigo o una amiga, colega, se lo comparte y le dice, mira, esta es una nueva visión de trabajar el mundo de la ciencia, ¿no? Y entonces, para que tengan una visión más. Nos vemos en la clase. Bye. Bueno, se me ocurre comenzar a hablar de la comprensión holística de la ciencia, pues hablando de su autora, una de sus autoras, que es la representante más emblemática, que es la doctora Jacqueline Hurtado de Barrera, ¿no? Y su libro, ¿no? Este libro está digital, se puede conseguir en la página de aquí, de la CIEA, CIPAL. Ahí se puede conseguir y allí lo pueden comprar. Mira, aquí está, para quienes lo quieran comprar, está en digital. De todas maneras, vamos a usar este libro, ¿verdad? De la doctora Jacqueline, para que ustedes ¿cómo se dice? Para que tengamos un diálogo, pues, sobre lo que es esta comprensión holística de la ciencia y por qué lo tenemos que ver en la metodología de la investigación, ¿no? Fíjense, yo quisiera comenzar. Vamos a ver un diálogo, ¿verdad? Sobre los paradigmas, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es un paradigma? Los paradigmas, vamos a estudiarlo, lo que es rapidito este libro, ¿verdad? En la sección de holística e investigación del libro, en capítulo 1 habla de lo que son los paradigmas, ¿no? Es interesante comenzar de estos, porque si van a trabajar a iniciarse en la metodología, en el uso de la holística, ¿no? De la comprensión holística, entonces es necesario hablar de paradigmas. Ahí es necesario que hablemos del término paradigma, ¿ves? Entonces me voy a usar en el libro de la propia Jacqueline Hurtado, porque en ese capítulo 1 ella se hace preguntas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué relación tienen los paradigmas y las revoluciones científicas? ¿Cuáles han sido los paradigmas? Entonces habla de una serie de elementos, ¿no? Yo lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Pero habla de los paradigmas en la investigación, ¿no? Y habla de un concepto de paradigma sobre lo que es la teoría de Thomas Kuhn sobre paradigmas y la comprensión sintagmática, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño paseo por este esquema donde hablemos sobre los paradigmas del devenir de la ciencia, los paradigmas de la ciencia a lo largo de la historia, conocimiento, modernidad, ¿ven? Los paradigmas de la modernidad, positivismo, materialismo dialéctico, activismo social, pragmatismo, estructuralismo, y hacia dónde vamos, ¿no? Es bueno que en cualquier momento me paran y me preguntan, oyeron, no me dejen pasar solo porque creo que esto sea un diálogo, ¿no? Entonces, siguiendo aquí, ¿verdad? El término paradigma fue usado por los griegos con diferentes significados, ¿no? Entonces, para los griegos un paradigma era un ejemplo, ¿no? De algo, era una muestra de algo, era un patrón, ¿no? Un patrón a seguir, algo así, un modelo, pues. Siendo esta última sección la de mayor relevancia en los siglos posteriores, o sea, ya después en los siglos después de aquella época
de los griegos se quedaron que un paradigma era un modelo de algo, ¿no? Un modelo de algo, se relacionaba con modelo. Y en el ámbito de la ciencia, la idea fue difundida por Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn escribió un libro en 1900, bueno, en ese sentido, bueno, hay un libro, ¿no? De Thomas Kuhn, quien define el término de varias maneras. Entonces, en ese libro, Thomas Kuhn habla y retoma el término paradigma y empieza a hablar de paradigma. Y ese libro impone ya, como se trae a colación dentro del mundo de la ciencia, el enfoque de los paradigmas, ¿no? Entonces, se pudiera definir, como dice este autor, que un paradigma es una visión del mundo. ¿Me siguen? Una visión del mundo. O sea, un paradigma es como alguien o una comunidad científica o un grupo de personas ven al mundo, ¿no? O sea, se ponen unos cristales, lo vemos del color rojo, lo vemos del color verde, dependiendo del cristal con que se mira, ¿verdad? Dice una canción. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva integral, ¿verdad? Entonces, un paradigma es una visión de mundo, ¿ves? Entonces, cuando uno va a investigar, uno tiene que tener una visión del mundo que va a investigar, ¿verdad? Entonces, el paradigma, como dice aquí, es un estilo de ver, ¿verdad? Sería un estilo de ver las cosas, ¿no? Es un estilo sería, o sea, un estilo para percibir las cosas. Es un estilo para conocer, o sea, son ideas para pensar, ¿eh? Es lo que es paradigma, ¿no? O sea, es un modelo que me permite a mí percibir, conocer, pensar, ¿eh? Y que algunas comunidades científicas adoptan, ¿eh? Como decir, recogen esas creencias. Entonces, son las creencias, son los manuales, son cómo se instituye una forma de pensar. ¿Sí me van siguiendo, no? En una comunidad científica. Entonces, por aquí salió que la noción de paradigma, entonces, es una perspectiva que viene del griego, ¿no? Entonces, paradigma se puede ver en consecuencia como una perspectiva, ¿ven? Tengo una perspectiva de ver las cosas, ¿no? Una perspectiva de ver el mundo. Entonces, y también esa perspectiva de ver el mundo tiene sus dimensiones, ¿no? Sus dimensiones teóricas, epistémicas, ¿no? De cómo generar el conocimiento, o disciplinares. ¿Qué quiere decir disciplinares? Que se atañe a cada disciplina, pues tiene, ¿no? Entonces, es una postura epistémica, ¿ves? Es una postura epistémica para estudiar un evento. Entonces, tú tienes un fenómeno, Fanny tiene un fenómeno, Jenny tiene uno, Alba tiene uno, las tres tienen fenómenos distintos que están investigando. Pero, pudiera ser hasta el mismo fenómeno. Entonces, un fenómeno, ¿verdad? Se puede estudiar desde diversas posturas, desde este punto de vista paradigmático, ¿no? Entonces yo me puedo parar en una postura epistémica para estudiar el fenómeno, pero Jenny se puede parar en otra postura epistémica para estudiar ese fenómeno. ¿Me van siguiendo? Y Alba Citlali puede pararse en otra postura epistémica para estudiar ese fenómeno. ¿Ven? Cada investigador asume su postura epistémica. Y esa postura epistémica, pues, no son más que, pudiéramos decir así, un conjunto de normas que se rigen en un conjunto de pasos, normas, no sé cómo decirle, que tiene una comunidad científica respecto a un determinado paradigma de pensar, ¿ve? Entonces, esos paradigmas tienen dimensiones, ¿ve? Que es la dimensión epistémica, que tiene que tener un aspecto donde se hable de todo lo epistémico, cómo se genera el conocimiento, ¿eh? ¿Cuál es la posición acerca de lo que es ciencia? ¿Cómo ese paradigma ve la ciencia? ¿Cómo entiende la ciencia? ¿Ve? La dimensión ética, ¿no? Los valores, ¿cuáles son los valores que están involucrados en ese paradigma, ¿no? La dimensión disciplinar, ¿verdad?
cómo se expresa en cada disciplina, ese paradigma, cómo se expresa en cada disciplina, cómo se expresa en nuestra disciplina, que es la educación, por ejemplo. Una dimensión metodológica, ¿ves? Que tiene que ver con los métodos, ¿verdad? Que se adecúan a los objetos de las teorías aceptadas, o sea, cuáles son los métodos que ese paradigma tiene para producir conocimiento. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Me dicen sí o no? Y también los paradigmas tienen una dimensión teórica, ¿ves? O sea, una teoría asociada a ello, ¿no? Las diferentes teorías que concuerdan con ese punto de vista, ¿ves? Entonces un paradigma puede tener varias teorías, muchas, muchas. ¿Sí se ve aquí? Entonces un paradigma es una visión, ¿verdad? Es una visión del mundo. Y si estamos hablando de la comunidad científica, es un paradigma, es una postura que puede tomar un científico o una científica determinada a la hora de decidir estudiar un fenómeno. ¿Se comprende por aquí, chicas? Aló, aló. Si Sí, no me responde, doctor. no, si no me responde, no sigo. Ajá. Sí, 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 doctor. ¿Podría hacerle un poquito más de zoom, porfis, a su pantalla? un poquito más de zoom a este libro, ¿verdad? Ahí. ¿Vale? ¿Se ve mejor? Sí, gracias. Ajá. Entonces, eso es lo que es un paradigma, ¿verdad? Es una visión, es una perspectiva que tomo yo como investigador para, para ver un problema determinado desde aspectos teóricos, desde aspectos epistémicos, desde aspectos disciplinares, ¿ves? Entonces, tiene que estar en estas dimensiones, o sea, tiene una dimensión total, construye conocimiento, ética, disciplina, tiene un método para construir conocimiento y genera su teoría, ¿no? Ahora, esos paradigmas con el tiempo, ¿verdad? Han ido, o sea, el concepto ha ido adquiriendo, se ha ido reconceptualizando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de la ciencia, cuando Kuhn, ¿verdad? Kuhn en su libro explica de que hay un proceso evolutivo de la ciencia, dice Kuhn, ¿no? Y que en ese proceso evolutivo de la ciencia, él menciona que hay un periodo preparadigmático, o sea, para Kuhn hay un paradigma siempre dominante, ¿no? Y que cuando se dan las que cuando y que ese, cuando un paradigma es dominante es cuando un paradigma es el que es aceptado comúnmente en una comunidad científica, ¿no? Entonces, para que una de estas explicaciones sea aceptada como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus rivales, pero no es necesario que explique todos los hechos. O sea, según Kuhn, esto implica, o sea, que siempre hay un paradigma en la historia, se han dado paradigmas dominantes, ¿no? Hay un paradigma que se ha impuesto sobre otro, ¿no? Y ese paradigma que se ha impuesto sobre otro ha implicado lo que la ciencia normal, o sea, el que se estableció primero, ¿verdad? ¿Cómo se estableció? Que la ciencia estaba orientada a verificar, era puro verificar, no a descubrir, ¿ves? Era el positivismo, ¿no? Puro verificar, verificar. Eh, Una de las cosas que también plantea la doctora Jacqueline Hurtado en su libro, que es importante, que los paradigmas no son verdaderos ni son falsos, o sea, no hay un paradigma verdadero, un paradigma falso, no. Son maneras diferentes de comprender una misma realidad, ¿ves? O sea, no porque tú eres positivista, no porque tú eres, no sé, racionalista, no porque tú eres pragmatista, que yo tengo más, lo mío sí, lo tuyo no, 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 no. O sea, como lo plantea aquí la autora, los paradigmas ni son verdaderos ni son falsos, solamente son simples formas distintas de ver y de comprender una misma realidad. Entonces, una realidad, por ejemplo, si estamos hablando de comprensión lectora, ¿ves? Una comprensión lectora puede ser estudiada desde un paradigma 1, desde un paradigma 2 y desde un paradigma 3. Tres personas con tres paradigmas distintos investigando sobre el mismo fenómeno. ¿Ves? Cada quien lo va a ver desde su visión paradigmática, ¿no? Desde su creencia. ¿Sí me siguen, hija? Se va comprendiendo, ¿verdad? Entonces, el paradigma es una forma de ver las cosas, ¿no? Estas pueden ser observadas desde distintos puntos de vista y desde distintos modos,
dependiendo del lugar escogido por el observador y del observador mismo. Por lo tanto, un paradigma no necesariamente descalifica a otro. ¿Ok? Un paradigma no descalifica al otro. Son simplemente formas distintas de ver la vida o de ver una realidad, pues, ¿no? Ahora, es bueno hablar de Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn, cuando él habla, hay unos autores que difieren del pensamiento de Kuhn, ¿no? Porque los planteamientos de Kuhn decía que respecto a la ciencia normal y de las revoluciones científicas, él decía que si se hace un análisis más profundo del devenir de la ciencia, se encontrará que durante los periodos de Kuhn denomina la ciencia normal, también se producen cambios significativos, y que la auténtica creatividad no queda limitada a los periodos de las revoluciones científicas. En todo caso, Kuhn habla de que las revoluciones científicas se dan cuando hay un cambio de paradigma, decía Kuhn, ¿no? O sea, cada vez que aparecía un paradigma nuevo, un paradigma cambio, o sea, un paradigma superaba al otro y se consideraba, o sea, se posicionaba como el paradigma hegemónico. Entonces, ¿qué se da? Para Kuhn, se da una revolución científica, ¿no? Cuando hay una revolución científica, cuando un paradigma aparece un nuevo paradigma. Entonces, hay algunos autores que pues, no están de acuerdo con Kuhn. Entonces, en el caso de la comprensión holística de la ciencia, ¿verdad? En la comprensión holística de la investigación, se acuña el término, o sea, no que se acuña, se asume el término sintagma, ¿no? Que el término sintagma alude a la integración de paradigmas, o sea, tomar varios paradigmas e integrarlos. En su etimología, un sintagma viene del griego sin, que es unión, se desconectó alguien. También viene de tagma, que es acción, ¿no? Entonces, esto puede significar, ¿verdad?, la acción de conducir hacia la unión o a la simultaneidad, o también se puede significar en el camino de la unión, ¿no? ¿Ve? Entonces, el término sintagma hace referencia a esa tendencia humana. Entonces, el sintagma aparece como como un elemento integrador de paradigmas, ¿ve? Si nosotros estudiamos qué es sintagma, ¿ve? Buscamos como Wikipedia, por ejemplo, rápido. Dice que el sintagma dice que el sintagma tiene, claro, porque viene de la lingüística, ¿no? ¿Ves? Bien, el término viene de la lingüística. ¿Ves? Es un tipo constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subconstituyentes, al menos uno de los cuales es un núcleo sintáctico. ¿Ves? Entonces dice que las propiedades combinatorias de un grupo o sintagma se derivan de las propiedades de su núcleo sintáctico. O sea, el núcleo sintáctico del sintagma genera todas las propiedades combinatorias, ¿eh? Claro, aquí estamos hablando desde el punto de vista de la lingüística, ¿no? Regresemos aquí, ¿no? Entonces, se asume el término para hacer referencia a esa actividad humana, ¿eh? Entonces, una persona construye un sintagma cuando percibe los aportes de diferentes paradigmas como complementarios y a partir de ello construye una comprensión nueva que los integra, pero al mismo tiempo los reinterpreta. Entonces, cuando se construye un sintagma, ¿cómo se lo construyó? Bueno, a partir de los aportes de los diferentes paradigmas. O sea, se tomaron varios paradigmas, ¿verdad? Y se integraron, se complementaron, ¿ven? Y con ello se fue reinterpretando la forma de hacer ciencia. Entonces, la visión de Kuhn decía, ¿ve? La visión de Kuhn decía que cuando había un paradigma dominante, a veces surgían varios paradigmas, paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, pero de esos paradigmas que salían nuevos retaban al paradigma dominante, a la forma de ver la realidad, y se imponía un nuevo paradigma.
Cuando aparecía un nuevo paradigma dominante que reemplazaba al anterior, aquí se daba, según Kuhn, una revolución, ¿cómo le decía Kuhn? Una revolución científica. ¿Ves? En cambio, estos son esquemas del libro de la doctora, ¿no? Entonces, desde la visión sintagmática, la ciencia se ve de otra manera, o sea, no se ve la ciencia como lo plantea Kuhn, sino que se ve de otra manera, ¿no? Dice, bueno, es que si existen paradigmas diversos, ¿verdad? En vez de que se imponga uno, en un sintagma se integran todos los paradigmas. ¿Me van siguiendo, chicas? ¿Mm? Sí. Ajá. ¿Ve? Entonces, el sintagma integra todos los paradigmas, ¿no? Y busca lo que los complementa. ¿Qué complementa cada paradigma? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Ve? Entonces, de ese punto de criterio holístico, las revoluciones ocurren más por la imposición en vez de ser por la imposición de un nuevo paradigma, como decía Kuhn, desde el punto holístico, la revolución científica se da por la integración de los paradigmas en un sintagma. ¿Ve? Entonces, el sintagma, ¿eh? Viene a ser la integración de paradigmas. ¿Eh? Como lo dice aquí, ¿no? Explica los fenómenos en estudio de manera más completa que cada paradigma por separado. ¿Ve? Cuando una comunidad científica construye el sintagma, la teoría que se genera explica no solo lo que explicaban los paradigmas previos, sino lo que estos no eran capaces de explicar. ¿Ve? Entonces, asumiendo que cada paradigma tenía sus limitaciones. ¿Sí me siguen? ¿Ve? Más adelante lo podemos ver, pero por ejemplo, el positivismo verificaba, ¿no? El constructivismo, perdón, el estructuralismo explica, y así sucesivamente, ¿no? La fenomenología describe. Entonces, desde esta visión científica, ¿verdad? Se construye un sintagma, ¿no? Entonces, ese sintagma viene a tener múltiples, existen dentro del sintagma la integración de diversos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, paradigma del pragmatismo, ¿verdad? Por aquí los tengo, vamos a verlo por aquí. Déjenme irme para acá, aquí. ¿Cuáles son esos distintos sintagmas? Aquí están, ¿ves? ¿Se está viendo? Los modelos epistémicos, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, el pragmatismo sociologista, el empirismo, ¿ves? Entonces, cada uno de estos modelos de investigación tenían su objetivo, por lo menos el positivismo confirma, solamente confirmar, ¿ves? Una hipótesis. La fenomenología sirve para describir, ¿ves? Para describir un fenómeno, pero el empirismo también sirve para describir fenómenos, ¿ves? Solo que uno describe desde adentro y otro describe desde afuera, ¿ves? El pragmatismo sirve para transformar y el pragmatismo sociologista también, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos estos paradigmas, ¿verdad? Todos estos paradigmas, ¿dónde estaba yo? Aquí. ¿Eh? Se trabajaron en un solo núcleo sintagmático, ¿verdad? Todos se trabajaron para construir un sintagma, ¿ves? Pero para construir el sintagma es necesario encontrar el núcleo sintagmático. Entonces, ese núcleo sintagmático es donde convergen todos los paradigmas, ¿ves? O sea, el núcleo sintagmático tiene que ver qué es lo que tienen en común todos los paradigmas. Pero aparte de conocer qué es lo que tienen en común, también es reconocer cómo o sea, cómo se complementan, ¿ves? En lugar de excluirse y de oponerse, cómo se complementan, qué es lo que tienen en común esos paradigmas todos y cómo se complementan entre sí, ¿ves? Entonces, consiguen el núcleo sintagmático, ¿ves? Y entonces
nace, se le va dando forma a la comprensión holística de la ciencia, ¿no? Ahora, es interesante saber que los paradigmas han tenido su evolución en la historia, ¿no? Pero siempre están asociados a esto, miren, al epísteme, al conocimiento, porque la epistemología significa estudio del conocimiento. Entonces, cuando ustedes van a hacer un trabajo de grado y ustedes cogen un tema, a ese tema ustedes lo tienen que trabajar desde el punto de vista epistémico. ¿Se comprende lo que estoy diciendo, Alba? ¿No? Desde el punto de vista epistémico, porque quiere decir que usted tiene que, alrededor de ese tema, generar un conocimiento. ¿Sí me va siguiendo? Para que sea ciencia, ¿verdad? Porque es una tesis de grado. Habla, Alba. Sí, sí, doctor, hasta aquí creo que todo bien. Va bien el cuento, ¿no? Entonces, por eso que toda tesis tiene que tener, ustedes anoten ahí en su cuaderno, tienen que en algún momento de trabajo de grado hablar sobre los elementos epistémicos del trabajo. ¿Ves? ¿Cuál es la epistemología que tiene esa tesis para poder construir conocimiento? Ojo con eso, no se les olvide, eso lo tienen que escribir. ¿Ves? ¿Cómo ustedes, qué conocimiento para ustedes? ¿Cómo se obtiene ese conocimiento? ¿Qué métodos usaron para construir ese conocimiento? ¿Cómo se valida ese conocimiento o cómo se validó el conocimiento que ustedes trabajaron? ¿Ve? ¿Cómo se relaciona ese conocimiento con la sociedad, la ética y los valores? ¿Cómo se consigue? ¿Cuál fue el objetivo de la investigación y qué consiguieron? Bueno, ¿están viendo esto aquí? Eso es el epísteme del trabajo. ¿Ve? El método. ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Ve? Entonces, durante diversos periodos de la vida, el conocimiento tenía diversas formas de verse, por lo menos en la Edad Media, se veía desde como los occidentales lo trabajaban desde los pensamientos de Aristóteles o desde el pensamiento de la Biblia, ¿no? Y acuérdense que nosotros somos el mundo occidental, venimos de la cultura griega. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde estoy? Aquí. Ajá. Aquí me aparecí yo. Entonces, bueno, había formas de ver el pensamiento, ¿no? Habían formas. Entonces, en la época medieval, pues se llamaba eso del conocimiento premoderno, ¿no? Luego, por allá, por el siglo 1500, 1700, se redujo la mentalidad de la persona. Ahí apareció la modernidad. Por eso cuando hablan de modernidad, hablan de aquellos siglos allá atrás, cuando Copérnico, Galileo, Newton, eso era la modernidad, cuando ellos empezaron a explicar la ciencia, o sea, a explicar los fenómenos de la naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? La teoría de la gravedad, el movimiento de los planetas, toda esa serie de cosas. Entonces, por ahí se dice que habla de la modernidad y por ahí comienzan a aparecer ya un paradigma ¿cómo se llama? Un paradigma que se impone, ¿no? Y eso empezaron algunos filósofos, entonces aparece Descartes, ¿no? Entonces, Descartes decía que había que hacer ciencia y conocimiento a partir del uso de la lógica, ¿no? Entonces, la lógica servía para explicar las cosas que ya se sabían, o sea, todo era por la lógica, ¿ven? Pero no era para aprender lo que se ignoraban. El análisis abarcaba materias muy abstractas que no tenían uso práctico. Y el álgebra estaba sujeta a reglas y cifras, ¿ven? Entonces, todo era lógico, ¿ven? Entonces, se manejaba el pensamiento de no aceptar nunca cosa alguna como verdadera que no la conociese evidentemente como tal. O sea, si uno lo veía como era, no era verdadera, ¿ves? Entonces, aparecieron formas de ver la vida, ¿no? Entonces apareció el libro de Descartes, ¿no? El discurso del método, que lo publicó Descartes, ¿no? Y entonces empieza a trabajarse el racionalismo como forma de hacer ciencia, ¿no? O sea, el racionalismo consideraba la razón superior a la voluntad y a la emoción. Entonces, para Descartes, el conocimiento
cierto solo se obtiene mediante la intuición y la duda. O sea, habían formas de hacer el conocimiento, ese era el método, ¿no? Por supuesto, empezaron a aparecer, fue cambiando la forma de ver la historia a nivel del mundo, ¿no? Entonces después apareció Bacon con otro tipo de ver la vida, ¿verdad? Entonces aparecieron otras manifestaciones del pensamiento binario. Bueno, Bacon trajo otra manera de hacer ciencia, ¿verdad? Y habló del método empírico e inductivo, que fue el que propuso Bacon, ¿no? Que era el método racional y deductivo. Habían dos métodos, el de Bacon, que era el método empírico, y el método racional deductivo de Descartes, ¿eh? Por decirlo, habían dos paradigmas, no métodos, no, dos paradigmas para hacer conocimiento, ¿no? Entonces, uno lo teorizaba Bacon, otro lo teorizaba Descartes, pero bueno, es para decir cómo en el devenir de la ciencia han venido pasando la forma de hacer el conocimiento, ¿no? Entonces, John Locke planteó que todo lo material con el cual trabaja la mente procede de la experiencia, de la reflexión. Empezó a aparecer la experiencia, del que el conocimiento se podía buscar. Sí, entonces, el conocimiento se descubre o se busca, ¿no? Entonces, antes o era revelado, como decían, Dios me iluminó, ¿no? Y Dios me iluminó y ya me llegó el conocimiento, me reveló el ángel. No, o sea, o busca el conocimiento o lo descubre. Entonces, ¿cómo vas a buscar el conocimiento? ¿Cómo lo vas a descubrir? Bueno, tienes que tener una forma de hacer la ciencia, y eso que te lo da, esa no, te lo da el paradigma, ¿ves? Los paradigmas. Entonces, en la modernidad, que es por allá por 1500, 1700, ¿no? Esa era la modernidad. Bueno, aparecieron algunos paradigmas, el positivista, que lo explicaba Augusto Comte, ¿verdad? Era puro para las ciencias experimentales, ¿ves? Ciencia, pero sin embargo después se usó para todo, ¿no? Era el positivismo. Tenía que ver con verificar, ¿ves? Verificar, plantear una hipótesis y verificarla. Luego también estaba el materialismo dialéctico, ¿no? Que hablaba sobre la dialéctica, ¿no? Venía de la Hegel, ¿no? Marx. Entonces el marxismo tenía otra forma de ver el conocimiento. Decía que la clave de la vida no era en las ideas de las personas, ni en su carácter espiritual, sino en su condición material, y que la vida, la historia se mueve por las condiciones económicas. Entonces no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, ¿ves? Por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia. Entonces aparecen otras formas de ver y conocerlas, conocer el mundo. El pragmatismo sociologista de Mao Zedong, ¿no? El pragmatismo de Percy James, ¿no? Aquí con el pragmatismo de Percy James, Kurt Lewin le montó un método que era el método de investigación-acción, el estructuralismo, ¿no? Que tiene que ver con al cual se le asocia el paradigma, el método etnográfico, ¿ves? Bueno, y así sucesivamente, pues el mundo ha ido trabajando en su historia diversas maneras de ver y cómo producir conocimiento, ¿no? Y bueno, aparecen algunos que hablan de la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad es después de la Guerra Mundial, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, pues algunos autores hablan de que se puede hablar de la posmodernidad. Y hay algunos autores como Habermas, Lyotard, que trabajan el término posmodernidad, ¿ves? Pero entonces en la posmodernidad se dan algunos fenómenos como el eclecticismo. O sea, empezaron a agarrar, a unir paradigmas, pero sin tomar en cuenta sus elementos epistémicos, ¿no? Eliminaron los elementos filosóficos que está detrás de cada paradigma para construir el conocimiento. Entonces, bueno, por ahí, en esos términos aparecieron
¿cómo se puede decir? Apareció lo que se llamó la sobresimplificación. Entonces también se empezó a hablar ya no eran de los paradigmas filosóficos, ¿no? Sino que entonces empezó a hablarse ahora de las técnicas como paradigma. Entonces apareció lo cualitativo, lo cuantitativo. Entonces empezaron a hablar de paradigma cualitativo, paradigma cuantitativo, pero fue porque lo que hicieron fue sobresimplificar. Eliminaron los elementos filosóficos, eliminaron todos esos elementos alrededor de la filosofía y se fueron más que todo a los resultados. Y entonces empezaron a trabajar con las técnicas. Entonces llevaron las técnicas de recolección de datos y de procesamiento de datos, ¿cómo decir? No las técnicas, el lenguaje usado en esa técnica, que si cualitativo, que si cuantitativo, y entonces empezó a hablar de dos paradigmas. Y en esos dos paradigmas mezclaron varios modelos epistémicos, ¿no? Varios, ¿no? Entonces, vamos a verlo por aquí, por ejemplo. Vamos a verlo rapidito. ¿Cómo están? ¿Están aburridas de este cuento largo? Digan. No. No. No están aburridas. Ok. Entonces, bueno, no, yo estaba buscando una lámina aquí para decirle lo que estaba buscando. Pero bueno, lo cierto del caso es que en toda esta historia, ¿por qué todo este cuento? Porque es necesario que ustedes tengan este conocimiento para poder, ¿cómo se dice? Tener cómo defender el método con el cual ustedes van a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, en resumida cuenta, ¿hacia dónde va la ciencia? Todavía se sigue trabajando con los paradigmas normales como estaba desde el punto paradigmático. También ahora se trabaja que si lo cualitativo y lo cuantitativo. Ya no se trabaja tanto por aquellos paradigmas positivistas, pero en el nuevo milenio, verá, hacia dónde va la tendencia, hacia la comprensión sintagmática, ¿no? Entonces, porque en la comprensión sintagmática y sinérgica aparece el pensamiento holista, la transdisciplinaridad, el conocimiento como proceso, metáfora, la heurística, las posibilidades abiertas, la integralidad, la globalidad. Bueno, aparece todo, ¿no? Se integran. Entonces, ya los términos cualitativo y cuantitativo en esta visión, ¿verdad? Eso que llamamos paradigma cualitativo, cuantitativo, que nace con la sobresimplificación, ¿no? Del siglo XX, ya no se maneja como paradigma, sino que en la holística, en la comprensión holística, esos términos se refieren más que todo a las técnicas de codificación o a las técnicas de análisis de información, ¿ven? Eso lo tienen que saber ustedes para que cuando se estén defendiendo, sepan que desde esta comprensión holística, no se maneja paradigma cualitativo ni cuantitativo, sino que se maneja lo cualitativo y lo cuantitativo se resume en técnicas de codificación y análisis de la información. ¿Está claro hasta ahí? Chicas, ojo con eso. ¿Quieren hacer preguntas ahí? ¿Podría repetir eso, doctor, por favor? Que no... Ajá, un poco más lento. Okay. Bueno, voy lento. Les comento que entonces por allá por el siglo XX, ¿verdad? Aparece el posmodernismo, ¿no? Se llama ya después de la modernidad, que fue en 500, 1700. Después de la guerra se habla del posmodernismo. ¿Ve? Entonces, entre las polémicas que se dieron en ese posmodernismo es porque se empezaron a mezclar paradigmas, ¿no? Y hacer los paradigmas más eclécticos. O sea, se fueron olvidando de la filosofía y de los paradigmas existentes como los nombrados, el positivismo, el estructuralismo. Entonces se fueron olvidando de esos elementos filosóficos, ¿no? Y todo lo relacionado a la filosofía, lo ontológico, o sea, la epistemología, cómo será la ciencia, y se resumieron en dos grandes bloques: el paradigma positivo, el paradigma cualitativo y los paradigmas
cuantitativo. ¿Ves? Y entonces en esos paradigmas cualitativo y cuantitativo mezclaron diversos modelos epistémicos. Entonces, en lo cualitativo quedó el estructuralismo, que es explicar, ¿verdad? Pero también quedó la fenomenología. Bueno, no, también quedó el pragmatismo, ¿ves? Que es transformar. ¿Sí me siguen? Entonces, y así como eso también mezclaron aquí en el cuantitativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se obviaron lo que era lo filosófico, ¿no? Lo epistémico para saber de cómo se construyó el conocimiento y se fueron más a construir el conocimiento con las técnicas, ¿ves? A lo cualitativo. Entonces, como las técnicas eran cuantitativa y cualitativa del lenguaje, pues lo convirtieron eso en paradigma. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, apareció lo que se llamó paradigma cualitativo y paradigmas cuantitativos, ¿ves? ¿Ves? Paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. Y en esos paradigmas cuantitativos agruparon, en esos términos, agruparon algunos modelos epistémicos. Entonces, modelos epistémicos que eran totalmente divergentes quedaron en el mismo paradigma cuantitativo y otros modelos que quedaron aquí. ¿Ves? Entonces, cuando se vieron amarrados que no hallaban qué hacer, entonces sacaron el paradigma mixto, que mezclaba ya las técnicas, ¿no? Ya tratando de resolver. Entonces, para los efectos de la investigación holística y la comprensión holística de la ciencia, ¿verdad? La comprensión holística de la ciencia se asume como un sintagma, oye aquí arriba, se asume como un sintagma, no sé dónde está, se asume como un sintagma que integra a todos los paradigmas, ¿me explico? Integra todos los paradigmas epistémicos. De esa integración nace el, el sintagma, la comprensión holística de la ciencia. Y en esa visión de la comprensión holística de la ciencia, los términos cualitativo y cuantitativo no son modelos epistémicos, son técnicas de codificación y de análisis de información. Entonces, para esta forma de hacer ciencia de la comprensión holística, lo cuantitativo y lo cualitativo son solamente técnicas, no se asumen como paradigmas. ¿Me siguen? ¿Me expliqué bien? Sí, doctor. Entonces, Entonces, ay, ajá, perdón, doctor. sí, habla. Entonces, nosotros no trabajamos con un paradigma, sino con un sintagma. Con un sintagma exactamente. Ah, Ujú. ya. Que es Gracias, que es gracias. la comprensión holística de la ciencia. ¿Y qué es el sintagma? La integración de todos los modelos epistémicos. Sí. Ah, gracias, doctor. Ujú. Ok, vamos bien. ¿Quién más va a preguntar? Entonces, nosotros no hablamos de paradigma cualitativo ni paradigma cuantitativo, hablamos de técnica cuantitativa o cualitativa, ¿ven? Para recoger la información. Entonces, desde esa visión, ¿verdad? Desde esa visión no se puede hablar de que es una visión ecléctica, ¿verdad? Porque se integra todo, ¿no? En un sintagma, ¿verdad? Se realiza un sintagma que tiene un núcleo sintagmático en donde converge todo, vamos a decir, todo lo bueno de cada paradigma, ¿eh? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, fue que apareció los conceptos de lo que reflexiones sobre la comprensión holística. Entonces, ¿qué es esa comprensión holística? ¿Qué diferencia hay entre holismo y holística? No es lo mismo holismo que holística, ¿ves? Y eso a lo mejor se lo van a preguntar a ustedes, ¿no? Ah, o sea, ustedes no, nosotros no lo, ¿ves? Entonces es necesario que ustedes también sepan, ¿verdad? Que la holística en investigación, ¿cómo se maneja la holística? ¿Qué diferencia hay entre holismo y holística? ¿Cuáles son los principios de la holística? Porque la holística tiene unos principios que se aplican a la investigación.
Por ejemplo, el principio de la unidad del todo, ¿ves? El todo es todo, entonces el todo es todo, pero también el todo son las partes del todo. Tenemos un principio de simultaneidad y sincronicidad. Hay un principio de integralidad, principio de posibilidades abiertas, hay un principio holográfico, hay un principio de complementariedad, hay un principio de relaciones holosintéticas, hay un principio del devenir, y cada uno de ellos tiene, por ejemplo, el proceso metodológico, la selección del tema. ¿Ve? El principio de la unidad del todo nos da a nosotros el proceso metodológico, nos da la selección del tema. El principio de la simultaneidad y sincronicidad nos permite tener a nosotros en el criterio de referencia del investigador, ¿ve? El principio de la integridad nos da en las fuentes del conocimiento. Mira, ¿dónde están las fuentes del conocimiento? El principio de posibilidades abiertas. Bueno, la creatividad, ¿ve? Siempre el ser humano está creativo, ¿no? La variedad metodológica, el tipo de abordaje, cómo puedo ver yo un problema, cómo lo abordo, ¿ve? De una manera cosmológica, cabológica. El principio holográfico, o sea, el holograma de la investigación, ¿no? El todo, o sea, todo está integrado en una investigación. El principio de complementariedad, el sintagma, bueno, y así también, ¿no? Los objetivos, los tipos de investigación, eso, todo esto es investigación holística, ¿ves? Entonces, es importante trabajar que la holística es un fenómeno psicológico, ¿verdad? Y también es cosmovisional, o sea, me amplía la cosmovisión. El que investiga de manera holística tiene una cosmovisión más amplia a la hora de investigar, ¿verdad? A la hora de investigar. Y que es diferente, el holismo es una doctrina filosófica, ¿ves? El holismo es una doctrina filosófica, es una doctrina de la globalidad y de la integralidad, mientras que la comprensión holística alude a la necesidad de entender la actividad humana, ¿no? Habla de los procesos del conocimiento, ¿no? Entonces la holística habla de los procesos del conocimiento. La holística no es más que una doctrina, es una actitud hacia el conocimiento. O sea, ¿cuál es la actitud que yo tengo para abordar el conocimiento? ¿Ves? ¿Cómo estudiar los eventos complejos en el mundo? ¿Cómo estudiarlos íntegramente? ¿Cómo estudiarlos en su contexto? Entonces, por eso la holística no se puede considerar como un modelo epistémico, ¿ves? Para cuando vayan a escribir su capítulo metodológico, ¿no? Entonces, no se puede considerar como un modelo epistémico, ni tampoco ni una teoría o un paradigma particular, ¿no? Porque la holística es más allá, ¿verdad? La holística está o sea, es como decir la relación de todo, la comprensión, la síntesis sería la palabra, la síntesis de todos los paradigmas cae en la comprensión holística de la ciencia, en ese sintagma, pues. Entonces, las investigaciones que se hacen a través del sintagma son más complejas, ¿ves? O sea, tú puedes agarrar cualquier otro tipo de investigación, ¿ves? Entonces, esta propuesta de este sintagma nació el nombre de la investigación holística, que es la que maneja Jacqueline Hurtado y la que estamos manejando nosotros para nuestro trabajo de grado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hablar de cuando ya se habla, nosotros no podemos, hablamos de otras, en otros términos, en otras concepciones, ¿ves? Entonces, nosotros hablamos de eventos, ¿ves? No hablamos de variables, no hablamos hablamos de eventos, ¿no? O sea, cómo son, y le hablamos de la sinergia, ¿no? O sea, cuáles son las dimensiones de los eventos, ¿no? Entonces, trabajamos de otra manera, pero en todo caso, ¿verdad? En todo caso, todos estos principios que aquí están, no los voy a estudiar, ¿verdad? Todos los principios nos llevaron a nosotros, a los investigadores, pues, a definir lo que se llamó o lo que se llama
la comprensión holística de la ciencia. Pero también es importante saber que cuando se habla de la comprensión holística de la ciencia, hija mía, se habla de los niveles del conocimiento, porque acuérdense que está enfocada a trabajar el conocimiento. Entonces, los objetivos de investigación que puede tener una comprensión holística son logros sucesivos en el proceso de conocer. O sea, cuando nosotros queremos conocer algo, pasamos por diversas etapas, por diversos niveles. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son esos niveles por los que transitamos los seres humanos en el proceso de conocer? Bueno, primero pasamos por el nivel perceptual, después subimos al nivel aprehensivo, después subimos al nivel comprensivo y luego llegamos al nivel integrativo, cuando vamos construyendo el conocimiento. Por ejemplo, en el nivel perceptual, los investigadores estudian más lo externo, estudian nada más las características del evento, estudian a nivel perceptual, lo que veo, lo que toco, ¿no? Lo de sentido, ¿verdad? Entonces, en el nivel perceptual, ¿qué se hace? ¿Qué conocimientos se buscan en el nivel perceptual? ¿Ves? O se busca explorar algo para luego describirlo, ¿verdad? Yo exploro, lo veo y digo, bueno, es redondo, es salado, es dulce, ¿no? O sea, es el nivel perceptual, ¿verdad? Hay otro nivel del conocimiento, cuando ya tú transcedes el nivel del perceptual y quieres, es el nivel aprehensivo, ¿no? Ahí es cuando el investigador trata de ir más allá de lo evidente, ¿no? Si el nivel perceptual es estudiar lo evidente, ¿no? El nivel aprehensivo es cuando yo digo, no, yo no voy a estudiar ¿cómo se dice? Yo no voy a estudiar lo que se ve, lo que es evidente. Voy a estudiar lo que no se ve, lo que no es evidente, lo que subyace. Entonces, en el nivel aprehensivo es cuando el hombre dice, el ser humano dice, góchale, ya exploré, ya describí, pero ahora quiero analizar más sobre este fenómeno. Quiero comparar este fenómeno con otras cosas. Entonces, ya es otro nivel. Quiero ver qué hay detrás de ese fenómeno. Es el nivel aprehensivo. El nivel comprensivo es cuando el investigador ya busca las explicaciones y las relaciones de los eventos, ¿no? Entonces, en el nivel comprensivo es cuando ya una persona que aprendió, que estuvo en el nivel perceptual, que fue aprensivo, ya puede, como comprende el fenómeno, que comenzó explorándolo, ahora lo comprende, pues lo puede explicar. Y si lo puede explicar, puede hacer teoría sobre ese fenómeno, que es el nivel comprensivo. Y el otro nivel del conocimiento es el nivel integrativo. Es cuando el investigador ya, bueno, alcanza, se compenetra tanto con el evento de estudio que bueno, ya no lo investiga ni de adentro ni lo investiga de afuera. Se da la tarea de transformar esos eventos y después evaluar esos eventos. Entonces, es porque ya pasó por un nivel superior de conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo se dice? En esta explicación teórica, para la comprensión holística de la ciencia, el conocimiento se comprende. Para construir conocimiento se pasa por esos niveles: perceptual, aprehensivo, comprensivo, integrativo. Cada una de ustedes está parada en uno de esos niveles dependiendo del conocimiento que estén haciendo. Esos niveles son los niveles de profundidad de conocimiento, ¿verdad? Uno comienza en el nivel perceptual, nivel comprensivo, y así uno va subiendo y va subiendo hasta llegar al nivel que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y dentro de cada nivel también hay subniveles. Entonces, lo cierto del caso es que según la profundidad yo puedo explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar, hasta evaluar el conocimiento que estoy haciendo, ¿verdad? Explorar lo más básico del conocer para saber qué es lo que voy a conocer, porque ni siquiera sé qué voy a estudiar, hasta llegar a la evaluación de ese conocimiento, ¿eh? ¿Me van siguiendo? Pero todos estos pasos también, aunque se construye conocimiento de esta forma, también aquí hay profundidad en la construcción del conocimiento. Entonces, en cada nivel, sea perceptual, aprehensivo, comprensivo, integrativo, también se da el mismo ciclo, ¿ves? El mismo ciclo. Si tú vas a explorar, de todas maneras tienes que explorar, explicar, comparar, medir y evaluar esa información. Entonces, en cada ciclo
se cumplen también las mismas etapas. Entonces, por eso que es holístico, ¿ves? Porque voy construyendo el conocimiento. Cuando llego a un nivel, cuando llego a evaluar, lo más seguro es que ya evalué un proyecto, pero a lo mejor más adelante esta espiral sigue y otra persona agarra estos conocimientos que se dieron a evaluar y comienza a explorar otra vez en ese nivel, ¿ves? Y sigue otra vez el ciclo, explorar, describir, porque con un conocimiento se generan nuevos conocimientos sobre lo que voy a seguir explicando. ¿Me siguen? Entonces se hace holístico, se hace infinita la investigación. Entonces, en cada nivel también, también ustedes pasan por los mismos ciclos. Explorar, definir, explicar, ¿ves? Eso es importante. Entonces, por eso, ustedes tienen que saber que dentro de la comprensión holística se manejan rangos de conocimiento, ¿ves? Rangos de conocimiento. Entonces, esos rangos de conocimiento son los que se explican en la escalera, ¿no? Esos rangos de conocimiento son los que se explican en la escalera, ¿ves? Que es la escalera holística y holopráctica de Jacqueline Hurtado, ¿no? ¿Ves? Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Si nosotros vemos lo que hacía cada modelo epistémico, por ejemplo, el positivismo nada más que verificaba hipótesis, el estructuralismo interpretaba las relaciones, el pragmatismo resolvía situaciones concretas, el racionalismo llegaba a la razón, y así sucesivamente. El empirismo describía los criterios del investigador y la fenomenología describía la experiencia del investigador. Todo esto cayó en un sintagma, ¿ves? Entonces, todo esto se buscó en un sintagma para agarrar lo que tiene cada uno de ellos, por lo menos el pragmatismo sociologista y el pragmatismo, los dos transforman, pero uno es participativo y el otro no es participativo, ¿ves? Pero ambos transforman el evento. Aquí hay un eje, ¿ves? Aquí hay una relación entre los dos, que los dos transforman. Solo que uno lo hace de una manera y otro de otra manera. ¿Sí me sigue? Uno tiene unos autores y otros tienen otros autores. Y están en el nivel integrativo. Ahora, hay algunos niveles que tratan de demostrar, por ejemplo, el positivismo busca la experiencia. ¿Eh? Los que son positivistas tratan de demostrar conocimiento con la experiencia, pero los que son racionalistas tratan de demostrar el conocimiento con la teoría. ¿Eh? Hay un criterio de interpretación. Hay unos que interpretan desde lo dialéctico y hay otros desde lo sistémico. ¿Eh? Entonces, aquí, entre el materialismo dialéctico y el estructuralismo, hay un criterio que es el criterio de interpretación. ¿Eh? Está en el nivel aprensivo y comprensivo. Por ejemplo, ¿cómo describen los eventos? Hay dos maneras. Por ejemplo, la fenomenología describe los eventos desde adentro, los fenómenos, ¿ves? Mientras que el empirismo describe desde afuera. Unos son objetivos y otros son más subjetivos. Unos son EMIC, otros son ETIC, ¿ves? Entonces, todo esto se llevó al sintagma, ¿no? Y se obtuvo esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Ven? Se consiguió una relación paradigmática por criterio de interpretación, una relación paradigmática por la fuente del conocimiento, cómo se conoce, otra relación paradigmática por el punto de referencia, de qué punto me paro a ver la información, otra por el nivel de integrativo, o sea, por el eje de decisión, quién decide, ¿ves? Y entonces se cruzaron esos paradigmas, me van siguiendo, ¿verdad? ¿Ves? Aquí está el positivismo, el racionalismo, aquí está
la fenomenología y el empirismo, aquí está el pragmatismo sociologista y el pragmatismo, aquí está el racionalismo y el positivismo, el estructuralismo y el materialismo dialéctico, ¿ves? Y se encontró lo común de todos, ¿ves? Lo común, pero no solamente lo común, sino lo que una cosa tiene que complementa a otro que no lo tiene. ¿Me siguen? Entonces se consiguió la complementariedad y se consiguió el núcleo, lo común. ¿Sí me siguen? Eso, eso se llama núcleo sintagmático. Entonces, en ese núcleo sintagmático, para la comprensión holística, investigar es un proceso metódico de búsqueda de nuevo conocimiento para responder a un enigma. ¿Ves? Nace una nueva definición de investigación. ¿Ves? Una nueva de investigación, un nuevo concepto de investigar. ¿Ven? Este es el original de Jacqueline. ¿Ven? Entonces, este sintagma nos abre las puertas, ¿ves? Nos abre las puertas del conocimiento, porque ahora lo voy a usar yo para trabajar. Entonces, en este sintagma, investigar es describir, investigar es explicar, investigar es verificar, investigar es transformar. Ahora están todos, ¿ves? Están todos asociados, todos los modelos están. Entonces, yo puedo usar este sintagma para describir, para explicar, para verificar, para transformar. ¿Ves? Entonces, desde esta comprensión, ¿ves? Desde esta comprensión holística, entonces hay una evolución continua, ¿ves? Metodológica, pues. Entonces, por supuesto, tiene su procedimiento propio como metódica, ¿ves? Es organizada, es planificada, ¿ves? La investigación procede según las reglas y los técnicos, por eso que ustedes han ido trabajando en la escalera que nos da del conocimiento, ¿verdad? Primero exploraron, después describieron, después explicaron lo que ustedes han ido haciendo, que son sus objetivos, que aquí están, ¿ves? Entonces, para la comprensión holística, investigar es un proceso metódico, dinámico de búsqueda de conocimiento nuevo que se expresa a través de diversos. Dígame. Doctor. Bueno, lo que yo vengo comentando es cómo este sintagma, ¿verdad? En un núcleo sintagmático se logró conseguir todas las bondades de cada uno de ellos, pero también las complementariedades, cómo se complementan uno. O sea, en lugar de sacar lo malo y las exclusiones, sacar todo lo bueno para construir este sintagma que nos permite a nosotros abrir una amplia gama de procesos de investigación, porque aparecen los tipos de investigación. Y entonces me aparece el tipo de investigación que ya en otros modelos epistémicos, que en los modelos epistémicos no los podía trabajar porque me tenía atado, porque cada modelo epistémico obedecía a una cosa, pero no obedecía a otra, ¿ves? Entonces, apareció la complementariedad de las definiciones. Entonces aparece esta definición de investigación. ¿Ves? Investigar es un proceso metódico, dinámico, de búsqueda de conocimiento que se expresa a través de diversos abordajes, ¿ves? De diversos abordajes, y se apoya en múltiples fuentes de múltiples fuentes para, mire, explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. ¿Ves? Entonces, estos son los diversos niveles de participación que me da a mí la comprensión holística. Ustedes escogen en dónde se van a parar para hacer la investigación. ¿Sí lo ven? Entonces, toda esta es el método. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el método? El método es transitar por cada uno de los estadios hasta llegar al nivel del conocimiento que yo quiero trabajar. Por ejemplo, ¿quiénes son confirmatorios? Aquí, ¿a dónde están ustedes en modificar, no? Entonces, si alguna de ustedes está en modificar, ¿cuál es el método? Transitar, explorar, describir, analizar, predecir, proponer, hasta llegar al nivel de
el objetivo general que yo voy que yo me propuse. ¿Sí me siguen? Si el de Jenny es explicar, su método será transitar por los diversos estadios del conocimiento, de explorar, describir, analizar, comparar, hasta llegar al nivel donde ella está su objetivo general, que en este caso es explicar, generar una teoría. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. Ok. Bueno, esto ha sido un paseo muy, muy, muy a la ligera, o sea, un paseo a la entrada de lo que es la comprensión holística de la ciencia, ¿no? Espero que les haya, como quien dice, abierto un poquito más la forma de pensar. Sin embargo, quiero, agregar un poquito más, ¿no? Tomen en cuenta esto. En su tesis de grado, que bien definido cuáles son los supuestos nociológicos, los supuestos ontológicos y epistemológicos. ¿Oyeron? ¿Qué está relacionado? Lo ontológico es con qué está relacionado mi tema. Lo nociológico, con qué clase, con el conocimiento científico, con el conocimiento común en general. ¿Ve? Eso tiene que estar bien definido en el tema. Ahora, bien, para que tienen elementos teóricos. ¿Dónde estoy yo? Ajá, dejar de compartir. Yo creo que tienen elementos teóricos suficientes como para defenderse bien en su comprensión holística de la ciencia. Pero hay que ahondar más en el uso del método. Bueno, terminó la clase. Espero que les haya gustado este nuevo video que está relanzando el canal y que empezaremos a trabajar también ya temas relacionados con la investigación holística de la ciencia, cómo se elaboran trabajos y proyectos de investigación. Y bueno, en general vamos a trabajar la epistemología, vamos a trabajar diversos temas que yo sé que les van a ser de su agrado. O sea, ya saben, si quieren algún tema, pues me lo escriben en el comentario, me dicen, doctor Luis, prepáreme un tema sobre esta clase y yo con mucho gusto les preparo la clase y se las comparto por aquí totalmente gratis. Saludos, la Díaz Fora. Bye.